buenas noches a todos y bienvenidos a UNIS Business School. La Escuela de Negocios tiene a bien compartir con sus profesores, alumnos, alumni y participantes que se han inscrito a través de nuestras redes sociales a la conferencia Perspectivas Económicas y la Recuperación en el 2021. Para lo anterior, tenemos el honor de contar con el profesor Igor Linares, economista, máster en finanzas y egresado del MBA por UNIS Business School. Director de Sausa, una empresa dedicada a la realización de consultorías en las áreas administrativas, financiero-contable, fiscal y de comercialización de producto. A la vez, es profesor de UNIS Business School del área del entorno económico y macroeconomía. La conferencia tendrá una duración de aproximadamente 45 minutos. Posterior a ello, tendremos un espacio de preguntas de 15 minutos, las cuales podrán escribir en el chat en el transcurso de la conferencia. Bienvenidos y disfruten de la conferencia. Muy buenas. Vamos a compartir el video para que pues nos podamos ver y también compartir una aplicación para poder entonces ver una pequeña presentación que tenemos. Ok, permítanme un segundo. Pues así es. Entonces, bueno, vamos a arrancar un poquito el tema sobre las perspectivas económicas en la recuperación en el 2021. Hemos tenido un año sin duda interesante con todo lo que ha pasado, con toda la coyuntura, etcétera, etcétera, y vamos a tratar de resumir un poquito para comenzar aquellas cosas que nos preocupan y aquellas cosas que se vienen para el próximo año y luego tratar de entrar un poquito a los datos, a los números. Así que sin más preámbulo, comencemos. Entonces, lo que viene en general para el siguiente tiempo. ¿Qué es lo que podemos esperar en el próximo año, en los primeros tiempos del próximo año y en el segundo semestre? Primero, el famoso crecimiento en V. Lo vamos a ver un poquito más adelante de una manera muy gráfica, pero para ejemplificar el asunto, lo que esto quiere decir es que hay una caída muy violenta de un indicador que luego se compensa con una recuperación igual de violenta. Eso es una caída en V, ¿no? De ahí la definición, la forma de una V. Y esto es lo que, según los expertos del mundo, va a pasar con la economía de todos los países, ¿no? Tuvimos esta caída enorme, muchísimo más grande que la última gran crisis que tuvimos, que fue el 2009, de las hipotecas subprime, pero el crecimiento, el rebote, por decirle de alguna manera, va a ser igual de espectacular según todos los analistas económicos de diferentes partes del mundo. Hay algunas diferencias en cuanto a qué tan profunda va a ser esa V, qué tan rápido y qué tan fuerte va a ser la recuperación, pero en general todos los analistas coinciden en que tendremos este tipo de comportamiento de crecimiento en V. Luego, vamos a estar viendo que nuestros principales socios comerciales van a crecer en un promedio del 3.5 al 4.3%. Esto para economías desarrolladas, que son nuestros principales socios comerciales, hablemos Estados Unidos principalmente, Unión Europea en segundo lugar, toda Centroamérica en tercer lugar, son porcentajes de crecimiento muy, muy importantes que digamos, no se ven año con año con facilidad desde hace por lo menos 2 décadas. Entonces, la perspectiva desde el punto de vista del shock externo, de lo que viene de afuera, se ve muy, muy positiva para el país, ¿no? Todos nuestros socios comerciales tenderán a crecer entre 3.5 y 4.3%.
Luego, el mundo está respondiendo positivamente al cambio de gobierno en Estados Unidos. Pues aunque don Trump no termine de aceptarlo, pues la verdad es que perdió. Y el mundo ha tomado de una manera muy positiva esto, básicamente ante la expectativa que el comercio mundial retome un crecimiento de alrededor del 8.3%. A raíz de toda la política proteccionista del presidente Trump, pues la guerra con China, la guerra comercial con la Unión Europea, etcétera, etcétera, el comercio mundial tuvo una caída de 1% en los últimos 4 años. Se espera entonces que retome un sendo positivo en un 8.3%. Luego, la segunda ola que ya se está dando en Europa, y que no es que se haya estado dando una segunda ola como tal en Estados Unidos, porque en realidad no ha disminuido la ola en Estados Unidos, pues se estima que va a tener un impacto muchísimo menos complicado del que se había estimado en un primer momento. Esto básicamente debido a 3 cosas. Primero, estamos preparados. En marzo la pandemia nos agarró en el aire a todos, ¿no? Todo el mundo estaba desconcertado, no sabía qué esperar, no conocíamos tratamientos, no sabíamos consecuencias, no teníamos estadísticas. Entonces, estamos mucho mejor preparados en el mundo entero a nivel de infraestructura de tipo de salud. Segundo, la segunda ola va a tener un impacto de contagio mucho menor, porque en la primera ola ya se contagió una buena parte de personas que, según lo que nos dicen las estadísticas, tienen una inmunidad de por lo menos 6 meses. Eso quiere decir que la tasa de contagio va a ser menor en la segunda ola que en la primera. Y tercero, estamos a las puertas del lanzamiento de por lo menos una vacuna en los primeros días de diciembre, a más tardar el 15 de diciembre. Esto, por supuesto, vamos a ver más adelante, que no es tan sencillo como solo decirlo, pero estas 3 cosas harán que el impacto de la segunda ola sea mucho menor que el de la primera. Luego, vacunas y su distribución. Bueno, hay por lo menos 4 vacunas en cola para ser aprobadas por las diferentes administraciones de salud del mundo, con diferentes grados de eficiencia, pero todas con un alto grado de eficiencia, arriba del 80%. Lo que quiere decir que la perspectiva, de acuerdo a lo que venga en la distribución de las mismas, puede llevar a que en no más de 6 meses, más o menos, podamos pensar que una cantidad muy importante de las personas del planeta estén cerca de ser vacunadas contra el COVID-19. Luego, debido a este crecimiento muy raro en la historia de la economía que va a presentar en el 2021 el mundo, pues los precios de nuestros productos de exportación y los clientes potenciales que podamos tener también tienen muy buenas perspectivas, ¿no? Es decir, si el mundo bajó su producción global, eso quiere decir que bajó su requerimiento de materia prima, y ahora que vuelve a subir la producción mundial, pues lo que aumenta directamente es el requerimiento de materia prima, y las materias primas son lo que nosotros exportamos en su gran mayoría, ¿no? O sea que otra buena noticia. Luego, la estabilización del comercio mundial. No solo el comercio mundial va a tender a subir, por lo menos en un 8.3%, sino que además estamos pensando una estabilización. ¿Por qué estabilización? Porque en los últimos 4 años de guerra comercial de Estados Unidos contra cualquiera han implicado un desequilibrio y una desestabilización muy grande en el comercio mundial, ¿no? Incertidumbre en cuanto a aranceles, incertidumbre en cuanto a tiempos de entregas, incertidumbre en cuanto a volúmenes de producción requerida, etcétera, etcétera. Y esto va a tender a estabilizarse a medida que el presidente Biden vaya tomando las decisiones de política económica que el mundo espera que tome, ¿no? Finalmente, si todo esto sucede como parece que va a suceder, pues en el segundo trimestre del año, podremos decir julio-agosto, estaríamos pensando en llegar a una nueva normalidad. ¿Qué va a ser esa nueva normalidad? Pues
lo que se está especulando es que va a ser una normalidad en la que, mientras que se sepa cuánto es el periodo de inmunidad que dan las nuevas vacunas, pues seguiremos viendo distanciamiento social, seguiremos viendo mascarillas, seguiremos viendo alcohol en gel, seguiremos viendo todas estas medidas sanitarias, además de que la gente esté vacunada. Esto a fin de contrarrestar un poquito la incertidumbre de la duración de la vacuna. Sabemos que es eficiente, pero no sabemos por cuánto tiempo, porque la única forma de saberla es poniéndole la vacuna a la gente y viendo cuánto tiempo le dura la inmunidad, ¿no? Entonces, lo que sabemos hasta el momento es que los que empezaron las pruebas clínicas en mayo, pues tienen de mayo para acá de inmunidad. O sea, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tienen 6, 7 meses de inmunidad. Eso sabemos que hasta el momento da la vacuna. Más allá, no lo sabemos, ¿no? Ok. Ahora, eso es lo que viene en general. Pero ¿qué preocupa? Porque hay muchas cosas en el ambiente que preocupan. Las principales que preocupan, diría yo, es la crisis sanitaria en nuestro principal socio comercial, ¿no? Estados Unidos está en una crisis sanitaria muy compleja, con una cantidad de casos diarios de coronavirus que está creciendo exponencialmente en los últimos 2 meses. Y si esto no se controla, pues entonces podemos volver a ver cierres de la actividad económica parcial o total, y esto, por supuesto, golpea a todos los países que dependemos de la economía norteamericana como nuestro principal socio comercial. Eso preocupa. También preocupa a nivel interno nuestra propia inestabilidad política, ¿no? Después de salir de la crisis del COVID, aparentemente, pues nos hemos metido en este problema de inestabilidad ante una serie de decisiones de la administración pública, y esa inestabilidad puede arruinar toda la perspectiva económica que se ve muy halagadora, ¿no? O sea que hay que tener mucho ojo con cómo se desarrollan los eventos en las próximas semanas. Luego, esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero los desequilibrios macroeconómicos que puede generar la crisis y su manejo. Nos hemos metido a un paquete de apoyo de 20,000 millones de quetzales, algo nunca antes visto en la historia económica de Guatemala. Jamás un gobierno había tenido en sus manos el manejo de tanto dinero en tan corto plazo. ¿Sí? Desafortunadamente fue un gobierno nuevo, sin experiencia, comenzando su labor con poco manejo macroeconómico, con poco manejo y comprensión de la función pública, y entonces esto puede generar una serie de desequilibrios que vamos a ver un poco más adelante, que podrían complicar mucho la macroeconomía en el año 2021 y venideros. Esperemos que no, pero existe la posibilidad de que suceda. Por lo mismo, tendremos que tener mucha atención al manejo del servicio de la deuda pública, es decir, los intereses que pagamos por nuestra deuda externa. Estos intereses son parte del presupuesto de gastos del gobierno anual, y si estos crecen de manera desmedida, pues obviamente impiden que el gobierno tenga plata para gastar en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a resentirse ahí? El gasto de inversión del gobierno, porque ya sabemos que el gasto de funcionamiento pues es bastante estable, ¿no? Entonces, aumenta la deuda, el gasto de funcionamiento se mantiene constante o casi constante, lo que disminuirá será el gasto de inversión. Y esa disminución de gasto de inversión es algo muy complejo para la economía nacional en este momento coyuntural. Ok, entonces, vamos a entrarle a lo que dicen los numeritos, ¿no? ¿Qué dicen las estadísticas que está pasando y sobre todo qué va a pasar? Para comenzar, el Producto Interno Bruto Mundial, lo que les decía, ¿verdad? El crecimiento en B. Si ustedes observan la caída de hasta casi 4% del Producto Interno Bruto Mundial, y después el repunte para 2021, que puede llegar a ser hasta de un 5.4%, ¿no? Un crecimiento del 5.4%
en el PIB del mundo es algo que no ha pasado en los últimos 20 años. El promedio de crecimiento de 2000 al 2007 fue 4.5 y del año 2010 al 2019, 3.8. Entonces, si crecemos un 5.4, el mundo crecerá mucho más de lo que ha crecido en los últimos 20 años. Eso es una excelente noticia desde el punto de vista de oportunidad de negocio, porque lo que nos están diciendo las estadísticas es que el mundo va a estar ávido de consumir bienes y servicios. Y si nosotros encontramos las ventanas adecuadas, pues las haremos llegar en su momento al exterior o al interior, y eso nos hará participar mejor del mercado mundial. Luego, si nosotros vemos los principales precios de los productos y de los temas que nos impactan en cuanto al comercio exterior, el principal que nos puede preocupar es el petróleo. Y si ustedes ven la gráfica, el precio del barril de petróleo está extremadamente bajo, ¿no? Estamos hablando de $30 por barril, 31.76. Es la proyección para el 2021 mínima, la máxima 66, y se espera una media de 49.38. Una media de 49.38 dólares por barril es un precio menor al de hace 12 años. Así que el mundo también se va a beneficiar, y sobre todo Guatemala, de una factura petrolera mucho más baja de lo normal. Es más, el ahorro de la factura petrolera hasta el mes de agosto del año 2020 ha sido de $900 millones. O sea que eso también nos ha ayudado a contrarrestar un poco el impacto del COVID, ¿no? Entonces, la perspectiva del precio del petróleo para el año 2021 es una media de no más allá de $50. Eso es lo que se espera. 2022 dependerá un poco del crecimiento en B. O sea, si el crecimiento en B, este 5.4% de crecimiento del mundo, empuja la demanda de recursos petrolíficos de una manera muy fuerte arriba de la capacidad de oferta de los países exportadores de petróleo, entonces es posible que veamos alguna recuperación de precios. Pero el escenario normal es que estemos alrededor de los $50. Viniéndonos a Guatemala. En Guatemala la producción pues va a resentir el golpe, pero lo va a resentir muchísimo menos de lo que habíamos previsto a mediados de año. A mediados de año estábamos en una proyección que daba como una caída extrema de hasta un 3,5% del Producto Interno Bruto. Y esta revisión que se hizo recientemente por parte de la Autoridad Monetaria, en noviembre de este año, nos da que la caída máxima que puede llegar a tener el PIB es de menos 2,5 y no de menos 3,5. Un punto porcentual del Producto Interno Bruto es muchísima plata, ¿no? Y vemos que en un escenario muy optimista podríamos llegar incluso a decrecer a ni siquiera un 1%. Como vamos a ver un poco más adelante, esa baja de Producto Interno Bruto es la caída porcentual más pequeña de toda la América Latina. El segundo lugar que se estima es Paraguay, y nosotros somos el primer lugar en cuanto a que nuestra economía absorba el shock del COVID, lo procese y su Producto Interno Bruto se reduzca en la cantidad más pequeña posible. Y por el lado del 2021, pues ya vean ustedes, tenemos el escenario bajo, pesimista, optimista y el medio. En un escenario medio, con poco esfuerzo a los sectores económicos, lograríamos recuperar nuestro crecimiento promedio de los últimos 20 años. Si las luces se alinean como esperamos que se alineen, podríamos llegar a crecer hasta un 4.5%, que sería un crecimiento
muy similar al que se tuvo en 2011, o sea, hace 10 años, 11 años, que no crecíamos a esa tasa, ¿no? El crecimiento en B. Entonces, la oportunidad para el sector productivo nacional es muy, muy interesante, muy importante. Estas proyecciones del Banco Central se están haciendo en base a la capacidad, a sondeos que el Banco Central ha hecho sobre la recuperación de la capacidad productiva del país y también sobre la recuperación de nuestros socios comerciales y sobre la capacidad de importación, que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ok, todos los sectores de la economía se espera que crezcan en 2021, pero hay algunos ganadores. La construcción se tiene una estimación de crecimiento de alrededor del 7%. Las actividades financieras y de seguros, un 5.7%. Las actividades de alojamiento y de servicios, comidas, un 4.8%. El transporte y almacenamiento, un 4.4%. Las actividades de atención a la salud, un 4%. Y otros servicios, un 3.6%. Entonces, estos sectores económicos son los sectores que nos deberían llamar la atención para buscar algún tipo de inversión o participación. Y si ya estamos en uno de estos sectores, pues buenas noticias, la proyección es que nuestro sector va creciendo. Y aquí hay una cosa importante. Aunque sí hay niveles de desempleo altos como efecto, como resultado del COVID, y aunque sí hay mucha gente golpeada, también hay mucha gente que logró mantener su empleo y que todos estos meses le han implicado un ahorro indirecto, es decir, usted no gastó en gasolina, usted no gastó en vacaciones, usted no gastó en salidas al cine, usted no llevó a comer a la familia, compró muy poca ropa. Es decir, en un presupuesto familiar ha habido un ahorro importante mes a mes por el tema pandemia, ¿no? Y este ahorro se está materializando en este momento en una capacidad extraordinaria de consumo, que es lo que explica, por ejemplo, el incremento del 7% en la construcción, ¿no? Según datos de la Cámara de Industria, hay muchas más intenciones de compra de vivienda en este momento que lo que había en febrero del año 2020, ¿no? Es decir, la reactivación, una vez que estamos viendo que no es que la pandemia se haya terminado, que el COVID se haya terminado, sino que vemos la luz al final del túnel, ¿no? Y el empleo se empieza a recuperar y empezamos a ver que el ingreso vuelve a generar y a fluir. Entonces la gente está empezando a tomar estas reservas de ahorro extraordinario que había hecho y volverlas a volcar al consumo. Esto es lo que explica el crecimiento de estas actividades que están acá mencionadas. Otra cosa que nos puede preocupar, la inflación. Entonces, la inflación llegó a un máximo del 5%, casi 5% en junio de este año, pero ha caído a una estimación para diciembre del 3%. Y se espera que cierre 2021 en un 4,5%. Este 4,5% es totalmente congruente con las metas que el Banco Central maneja de inflación. El Banco Central maneja desde hace más o menos 10 años un rango de inflación de 4 más menos 1, es decir, puede ser 5, puede ser 3, y si se mueve en esa franja que ustedes ven marcada en esta gráfica con puntos, esa franja es totalmente congruente con un crecimiento económico positivo del país, ¿no? Como todos ustedes saben, todos los países necesitan de una tasa de inflación mínima para crecer, para funcionar. Y esta es nuestra tasa de inflación mínima. Entre 3 y 5% es el ideal para no desestimular la producción, pero tampoco castigar al consumidor con precios extremadamente altos. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis, y un paréntesis importante. Sí, el manejo del gasto público y de los fondos de pandemia y el impacto del incremento de la deuda externa y del déficit fiscal no son llevados correctamente, entonces podemos vernos con un problema inflacionario.
Por el momento no se ve, porque se ha hecho un gasto aproximadamente racional y el Banco Central lo ha estado monitoreando muy de cerca para evitar que se le salga de las manos. Pero si continuamos este ritmo, por ejemplo, con un presupuesto de más de 100,000 millones y un presupuesto desfinanciado, un presupuesto mal diseñado, no dirigido a reactivar la economía, entonces sí nos podríamos ver en el año 2021 y más importante, más allá, en el 22, más allá, con un problema inflacionario generado por variables monetarias. Entonces hay que tenerle mucho ojo al tema de inflación. Por el momento está bajo control, esperemos que no se distorsione con temas de irresponsabilidad fiscal por parte del gobierno central. Este indicador, pues, no es algo que nos haga sentir demasiado orgullosos, ¿verdad? Pero es la realidad. En el año 2020, las remesas van a superar por primera vez a las exportaciones totales. Es decir, las remesas van a contar por más de 10,800 millones de dólares en el año 2020 y en el año 2021 11,900 millones de dólares, ¿no? Lejos de haber una disminución por la pandemia ante la remesa, ha sucedido todo lo contrario, a pesar de la disminución del empleo en Estados Unidos, a pesar de las políticas del presidente Trump, a pesar de todo, nuestros connacionales han mantenido pues el flujo constante de divisas. Y aquí hay que hacer otro señalamiento que no es muy agradable, pero es la realidad. Y es que dentro de este volumen enorme de 11,000 millones de dólares de remesas, es muy probable que haya un componente de lavado de dinero hormiga, que no es una remesa como tal, que funciona de la misma manera, es decir, que se envía en micro flujos monetarios distribuidos y dispersos por todo el país, pero que en realidad no corresponde a la actividad productiva de un connacional en el exterior, sino a un tema de lavado de dinero. Pues es la realidad, así es, hay que enfrentarla. Y lo que sí es importante destacar es que mientras que este nivel de remesas se mantenga, estamos garantizando que el consumo, el nivel de consumo en el país se mantiene. Y al mantenerse el consumo, eso implica un crecimiento del Producto Interno Bruto por la fórmula del Producto Interno Bruto, ¿no? Que se compone de consumo, inversión, gobierno, exportaciones y exportaciones. Entonces, esa variable consumo es importantísima para la recuperación económica y está directamente vinculada con las remesas, ¿no? En el sector externo, ¿cómo vamos a estar? Bueno, en 2021 se estima que vamos a estar más o menos exportando 11,800 millones de dólares, importando 19,800 y por lo tanto teniendo un déficit comercial de 8,000 millones de dólares. Este déficit comercial se compensa también por los 11,000 millones de dólares de remesas que recibimos, ¿no? Entonces, si ustedes se preguntan por qué el tipo de cambio en Guatemala no se mueve, pues es por esto, ¿no? Tenemos alrededor de 3,000 millones de dólares que nos sobran entre lo que deberíamos lo que necesitamos como país en dólares y lo que en realidad recibimos. Eso lo que hace es una sobreoferta de dólares y por lo tanto, al haber una sobreoferta, pues, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, pues si hay mucha oferta de algo, el precio baja o por lo menos se mantiene. Y eso es lo que hace el Banco Central, estabilizar el tipo de cambio, ¿no? Otra variable muy importante, la emisión monetaria. Como ustedes podrán observar, que a partir de enero del año 2020 se tiene un crecimiento acelerado de la emisión monetaria, ¿no? Es decir, el Banco Central puso mucho más dinero en circulación de lo que normalmente pondría en un año, ¿no? Si ustedes ven la tendencia de esta curva, pues es bastante, digamos, recta, incluso es una tendencia decreciente,
Pero a partir de la pandemia, en los primeros meses de 2020, se dispara hasta una emisión monetaria de una variación interanual del 27%. Esa cantidad de variación de la emisión monetaria es extremadamente grande. Por supuesto, tiene que ver con el COVID, ¿no? Y con el plan de reactivación y con el montón de dinero que el Banco Central tomó de las reservas monetarias internacionales para pasárselas al gobierno y que éste pudiera ejecutar el plan de contingencia por COVID. Ahora bien, si tenemos una emisión monetaria que no se controla, es decir, al 31 de diciembre no tenemos este efecto de disminución del crecimiento a una tasa normal que debería estar entre el 9,5% y el 12,5%, entonces podemos generar una presión inflacionaria. Entonces, mucho ojo en el año que viene con el Banco Central logre hacer las pretensiones del Ejecutivo o del gobierno central en general por utilizar emisión monetaria en gasto público de una u otra forma, ¿no? Entonces necesitamos tener para el año que viene un estado de la masa monetaria para evitar presiones inflacionarias, ya sea en el 2021 o en el 2022, ¿no? Que es lo que podría preocuparnos. Luego, este indicador, el crédito bancario al sector privado, es básico para entender la inversión. La inversión en un país se deriva de su ahorro. La igualdad macroeconómica nos dice que la inversión es igual al ahorro. Sin embargo, en países como el nuestro, donde el ahorro es tan pequeñito, dependemos no solo de nuestro ahorro, sino del ahorro externo, es decir, otros países que nos trasladan su ahorro a través de préstamos o de flujos monetarios o de inversiones. Entonces, ese ahorro entra al sistema financiero y el sistema financiero es el encargado de colocarlo. Entonces, para que una economía tenga un crecimiento positivo, el crédito bancario al sector privado debe mantener una relación cercana al crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, como vemos acá, la proyección es que en el año 2020 cerremos entre un 5,5 y un 8,5, lo que sería, pues, saludable, entre un 6,5 y el 9,5, que si esperamos un crecimiento del 4,5, es congruente con el crecimiento del Producto Interno Bruto. O sea, necesitamos que el sector bancario se anime a prestar, que deje un poquito su tradicional conservadurismo y se anime a prestar plata, porque eso es un tema importantísimo en la reactivación económica. Y ahora, teniendo en cuenta otra cosa muy importante, esta previsión del crecimiento del crédito del sector bancario, del sector privado, puede variar dependiendo muchísimo de una decisión de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos le permitió a los bancos del sistema en el 2020 no registrar directamente los atrasos, los impagos y las pérdidas generadas por los créditos impagos de COVID, ¿no? Durante todos estos meses le ha permitido registrar, para decirlo en términos técnicos, los intereses devengados no percibidos, es decir, lo que debería haber recibido y no lo que recibió. Pero al 31 de diciembre de este año termina la exención que la Superintendencia de Bancos le dio a los bancos para hacer este mecanismo. Si la Super no revisa eso, lo que va a pasar es que al 31 de diciembre los bancos se van a ver obligados a registrar efectivamente lo percibido, es decir, lo que les pagaron, y a no registrar lo que no les pagaron. Y eso implica una disminución de sus utilidades y reclasificación de créditos y reservas. Las reservas impiden y limitan a la capacidad de prestar plata de los bancos. Así que también hay que estar muy atentos a ver qué decide la superintendencia en cuanto al flexibilizar o no flexibilizar esta norma para el crédito al sector privado. Otro indicador clave, el déficit fiscal. Si ustedes ven, la historia del déficit fiscal en el país es una historia que está en torno
al 2%, ¿no? Y de hecho, los organismos monetarios internacionales estiman que un déficit que el país debería mantener en condiciones normales nunca debería ser arriba del 2.7%. En este momento estamos en un 5.3%, que por supuesto se entiende por la pandemia, la crisis y todo lo demás, ¿no? Era la única manera de evitar que el país colapsara. Y se estima que este déficit debe bajar en el 2021 a un 4.8 y lo mejor es que en el 2022 regrese a sus promedios históricos de no más del 3%. Ahora, esto implica un esfuerzo muy importante de recaudación fiscal de parte de la SAT. Necesitamos que la SAT haga un esfuerzo por recaudar más plata y eso no tiene que ver tanto con el control del contribuyente, sino también tiene que ver con la disminución de las actividades ilícitas alrededor del contribuyente, como por ejemplo el contrabando, ¿no? El ataque al contrabando es una cosa importantísima si es que queremos recuperar generación de impuestos para poder disminuir este déficit fiscal. Y hay que también claro una cosa, el déficit fiscal es algo que se financia solamente de dos maneras, por deuda interna o por deuda externa. No hay otra forma de hacerlo. ¿Sí? El gobierno no puede tener ingresos de otro lado. O es por impuestos o es por deuda. No hay forma. Entonces, el modelo de tener déficit y déficit y déficit y déficit arriba del 2% no es sostenible en el largo plazo. Como les decía, lo que va a pasar es que en el año que viene el presupuesto va a tener una cantidad dentro del gasto corriente dedicada a pago de deuda externa y esa cantidad dedicada a pago de deuda externa va a disminuir la capacidad de ejecución de inversión del gobierno. Entonces nos enfrentaremos cada vez a presupuestos más grandes que sirven para hacer menos obras y eso es una situación compleja. Entonces es urgentísima una reeducación fiscal, y no me refiero a una reforma que suba las tasas, sino me refiero a un mejor control de la evasión y de la elusión, del contrabando, y si el gobierno se anima a una ampliación de la base tributaria, que en realidad, pensando en el Congreso que tenemos, que en realidad deja mucho que desear, no creo que estén dispuestos a tomar medidas para ampliar la base tributaria, que sería la medida correcta a realizar. El tipo de cambio no se le prevé ninguna variación sustancial, o sea, sumamente estable, por lo que explicamos ya del tema remesas, es muy complicado, muy difícil que en realidad pudiera disminuir o pudiera dispararse el tipo de cambio. En estos días hemos visto un aumento del tipo de cambio, pero es una cosa estacional, sucede todos los fines de año, y no, la estimación es que no pase del 7.85 como mucho, y luego vuelva a su nivel normal del 7.70, 7.73, por ahí. ¿Sí? No se prevé ninguna alteración sustancial de tipo de cambio. Tampoco de la tasa de interés. Es más, lo que se prevé es que en el mundo las tasas de interés sigan bajando, y más todavía ahora que el presidente Biden ha dicho que su secretaria del Tesoro es Janet Yellen, que fue, pues como todos ustedes bien saben, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos durante muchos años, y es una economista muy proclive a mantener la estabilidad monetaria de la mayor manera posible. Es decir, variaciones bruscas de la tasa de interés no se ven. En último caso, seguirá bajando un poquito más, pero nada serio, nada complejo. Cosa importante también es que el Banco Central sigue viendo 2021 en recuperación y todo lo demás, pero todavía como una parte de la estrategia emergente de la pandemia. Y esto es una cosa que tenemos que tener bien presente, porque podrá ser que el Banco Central tome medidas en el 2021 que se enmarquen dentro de una estrategia emergente para controlar el déficit fiscal, para controlar la emisión monetaria, para controlar en algún momento que pudiera querer salirse de control el tipo de cambio o la tasa de interés. Así que veremos
veremos seguramente medidas de la banca central muy seguidas, muy constantes, muy cotidianas, o orientadas todas ellas a mantener esta estabilidad monetaria para evitar fenómenos inflacionarios complicados en los siguientes años. Decíamos hace un momento, el consumo privado va a seguir manteniendo el crecimiento del PIB y se va a apoyar en dos grandes pilares. Uno, las remesas, y segundo, la reactivación económica. Las remesas ya hablamos de ellas, la reactivación económica pues va a través de lo que estamos viendo de la actividad privada, es decir, del crecimiento y de la reestructuración y la recuperación de la economía mundial, y de la mano del gasto público, que según lo que nos dice el Ministerio de Economía, pues tiene alrededor de 4,000 millones de quetzales preparados para un fondo emergente de reactivación. ¿En qué áreas? Bueno, el plan de recuperación económica del gobierno tiene 3 ejes. El primero es el eje de la recuperación y el empleo. El segundo es el de la atracción de inversiones. Y luego el consumo de bienes y servicios nacionales. Ahora, los proyectos diseñados por el Ministerio de Economía están bastante bien hechos, son lógicos, pero necesitan pasar por el Congreso. Y ahí es donde la cosa se complica, porque como ya hemos visto, nuestro Congreso desafortunadamente no es la instancia más saludable para pensar en el país, sino más bien en intereses personales o sectoriales de sus miembros, ¿no? Como decía, se espera que el Ministerio de Economía, el gobierno inyecte hasta 4,500 millones en estos planes de reactivación económica y que se haga también un cambio de leyes, y ahí es donde de nuevo llegamos al Congreso, ¿verdad? Las leyes que están pendientes de aprobación y que son claves para la reactivación económica de 2021, la ley del leasing, las zonas francas, la infraestructura vial, esta es importantísima para la reactivación de la inversión, a una reforma a la ley de bancos, la reglamentación del trabajo a tiempo parcial, también importantísima para la recuperación, y una ley antitrámites que lo que pretende es disminuir todo trámite con el gobierno a no más de 3 días hábiles. Ahora, el problema de nuevo es que hay que ir al Congreso, ¿verdad? Y ya vimos que los señores del Congreso pues prefieren tirarse jugo y agua en la cara antes que discutir una estrategia de país con sentido, y pues lamentable totalmente ese tipo de actitudes, ¿no? Pero en fin, es el Congreso que tenemos, no hay nada que hacer. ¿Cuáles son, para ir terminando ya, nuestras grandes preocupaciones? Bueno, la primera es la situación fiscal. Como les decía hace un momento, en el que estamos cayendo de que nuestra entidad recaudadora encargada de la recaudación fiscal no llega a la meta año con año, genera un déficit fiscal que se traduce en deuda externa y que poco a poco va complicando la relación PIB-deuda. Hasta el momento sigue siendo saludable. Guatemala tiene, después del COVID, alrededor del 30% en relación PIB-deuda externa. Para que ustedes se den una idea, otros países como España tienen más del 100%. Deuda PIB muy saludable, pero si seguimos el mismo mecanismo, cada año que pasa le sumamos y le sumamos y le sumamos, y eso resta la capacidad de maniobra y de inversión de un gobierno, y eso es grave, ¿no? Entonces, la situación fiscal tiene que ser solucionada de una manera integral. ¿Cómo? Esa es la pregunta de los 100,000 quetzales. ¿Qué propondría yo? Un pacto fiscal. No le veo una salida distinta a esa, ¿no? Porque el hacer cambios en leyes, pues ya hablamos, Congreso, y el atacar el tema de la evasión, la elusión y el contrabando, también lo veo complicado, ¿no? Otra gran preocupación, el manejo del gasto público en actividades que no generen impacto económico. Todo el programa y el proyecto COVID tiene sentido si se gasta correctamente, ¿sí?
En el momento en el que el dinero COVID se desvía, ahí entramos en un descalabro económico. ¿Sí? Como sociedad civil tenemos que exigir, si queremos que nuestro país salga adelante, que la ejecución de los fondos COVID sea transparentísima. Transparentísima. Cada centavo que se desvía a actividades no productivas o de no inversión implica un riesgo potencial para el futuro de la economía nacional, ¿no? Entonces, esa es otra gran preocupación. Pero también hay que pensar en que hay grandes oportunidades, ¿no? Como decía al principio, somos la economía latinoamericana que menos se va a contraer en el 2020. Y eso nos da una flexibilidad enorme para encontrar socios comerciales y para salir adelante de este momento complejo. Luego, mucho ojo al tema migración, ¿no? El gobierno Biden, ya lo señaló en varias ocasiones, va a cambiar su estrategia de manejo del tema migratorio. Y contrario a lo que manejó Trump, que una estrategia de reducción de fondos, de recortes, de deportaciones masivas, etcétera, 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 el gobierno Biden va mucho más hacia el lograr que se acelere el desarrollo local para impedir la migración. Ellos creen firmemente que la migración es un fenómeno económico y que por lo tanto si se desarrolla la economía, disminuye la migración, lo cual hace mucho sentido desde mi punto de vista. Entonces podemos esperar en el año que viene y los siguientes que toda la inversión que se recortó por ejemplo, la AID en Guatemala, se recortaron alrededor de $400 millones durante el periodo Trump, no solo vuelvan esos 400, sino vuelva bastante más que eso, con el fin de disminuir la migración, haciendo que haya más actividad económica en el área del altiplano de Guatemala específicamente. Entonces, oportunidades hay y riesgos también, pero veo muchas más oportunidades que riesgos. Muchas gracias. Y entraríamos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, profesor, por su excelente exposición y el panorama que nos ha demostrado con tanto estudio. Y bueno, pues, sin más, vamos a proceder por las preguntas. Nos indican, profesor, ¿usted cree que la transformación digital seguirá creciendo con la misma intensidad que creció durante la pandemia? Definitivamente sí. Digamos que hay cosas que ya no tienen marcha atrás. Y toda la digitalización es una de ellas. El trabajo desde casa es otra de ellas. Perdón. Digitalización, trabajo de casa, desde casa, y también todo lo que tiene que ver con emprendimiento, ¿no? Todo eso no tiene marcha atrás. Digamos, ya nos dimos cuenta, desde el punto de vista empresarial, que primero podemos sobrevivir con mucho menos gente de la que pensábamos. Segundo, podemos sobrevivir con menos espacio físico del que pensábamos. Y tercero, tenemos estos canales digitales que no usábamos mucho y que nos mantuvieron durante la pandemia y que ahora se han vuelto en una línea principal de ingresos para muchas empresas. Definitivamente esa línea no tiene vuelta atrás. Gracias, profesor. Nos comentan la segunda pregunta. ¿Cuál será el impacto de los daños producidos por las tormentas ETA e Iota? Muy grave. Digamos que se alimentaria en las zonas del norte del país, en la parte de Izabal, la parte incluso alta de Zacapa y todo el norte, toda esa región norte, debido a estas inundaciones fuertes. Y con esta crisis alimentaria, complicaciones todavía mucho más serias de las que ya tenemos. De nuevo, vuelvo a lo mismo. Si los fondos de recuperación COVID se utilizan correctamente, pues se podrá atender este impacto de estas tormentas y por supuesto saldremos algo golpeados, pero no será algo tan serio como si no se atienden correctamente. Entonces hay que tener mucho ojo ahí a la fiscalización del gasto público.
Gracias, profesor. Procedemos entonces con un comentario que nos han escrito. Hoy Disney anunció el despido de 32.000 colaboradores. Eso no es un buen síntoma para la economía americana. ¿Qué opina al respecto? Claro, lo que decíamos al principio, ¿verdad? Nuestro principal socio comercial tiene una pandemia a full. ¿Por qué? Porque su presidente se negó a abrir los ojos y ver que había una pandemia y no la atacó nunca como una pandemia. Eso incluso le costó la elección a mi forma de ver y entender. Entonces, toda esta disminución y cierre, por supuesto, afecta, y no solo Disney, ¿no? Digamos, Nueva York tiene un montón de cosas cerradas, un montón de estados del centro y centro norte de Estados Unidos están viendo muy afectados que no se habían visto. Y eso, por supuesto, puede disminuir la capacidad económica de los Estados Unidos. Es una de nuestras preocupaciones. Creo que la coyuntura que nos permite el que los Estados Unidos hayan sido los primeros en comprar una vacuna, alrededor de compraron, si no estoy mal, entre 60 millones o algo así de vacunas, de una de los principales de AstraZeneca, es una cuestión que nos puede ayudar a disminuir este impacto económico porque la vacunación masiva, yo estimaría que en cuanto se dé la autorización, que no tardará de la segunda quincena de diciembre, comenzará en Estados Unidos. Y eso va a contribuir a una inmunización de la población y a una reducción de los casos de COVID. Pero sí, si no se toman medidas rápidas, sí puede preocupar este tema del aumento del desempleo. Muy bien. Nos preguntan qué impacto han tenido o tendrán los emprendimientos de las personas que han buscado otra opción de ingresos por falta de oportunidad laboral. Y también, aunado a esto, ¿será momento de emprender? ¿Y qué sector recomienda? A ver, yo creo que los emprendimientos tienen mucha vida. Como le decía al principio, hay cosas que no tienen marcha atrás. Y hay personas que ya se dieron cuenta que emprender no es algo tan tenebroso como se ve. Mucha gente ya perdió el miedo al emprendimiento. Y perder el miedo al emprendimiento implica, a través de los canales digitales que tenemos hoy en día, generar una serie de micronegocios que están teniendo impacto positivo en el ingreso, en el consumo y en la inversión. Creo efectivamente que eso va a seguir, que va a crecer y que va a seguir creciendo. Y de acuerdo a las estadísticas que vimos, yo creo que el sector más adecuado para estos microemprendimientos es cualquier cosa que tenga que ver con servicios. ¿Sí? Ya será la idea de la creatividad de cada quien, qué tipo de servicios. Pero cualquier servicio que facilite el que el consumidor tenga el acceso a algo más rápido en su casa, con menos riesgo, etcétera, etcétera, será un emprendimiento futuro que tendrá muy buenas perspectivas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el área de servicios. Gracias, profesor. Y una última pregunta. Nos dicen, ¿cómo la SAT reforzará ese déficit fiscal que nos comentaba? Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Que habría que hacerle al licenciado Marco Livio Díaz, que es el superintendente de Administración Tributaria. ¿Cómo le va a hacer? Yo lo conozco personalmente y sé cuál es su enfoque. Su idea es utilizar tecnología. Es decir, si no nos hemos dado cuenta, se los cuento, la SAT ha venido poco a poco haciendo que cada vez más tengamos que exponer nuestra realidad fiscal en línea, ¿no? La facturación electrónica, el envío de conciliaciones por medios digitales a la SAT cuando son contribuyentes mayores, ¿cómo se llama? La domicilización de los pagos, etcétera, 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 ¿no? Es decir, están llevando a los contribuyentes a un mundo electrónico. ¿Por qué? Porque hacer cruces en el mundo electrónico es bien sencillo, ¿no? Y entonces yo voy a poder saber efectivamente si este ISR que me está reportando este contribuyente es congruente con el consumo que me está reportando y es congruente
con el nivel de volumen de producción que está reportado, dada la facturación electrónica, ¿no? Y esos cruces, esos son los que van a hacer el ataque hacia la evasión y hacia la ilusión fiscal. Ahora bien, solo con solucionar la evasión y la ilusión fiscal, no vamos a cambiar la estructura que les decía de déficit fiscal anual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ineludiblemente hay que entrarle a una reforma tributaria. Y cuando digo reforma tributaria no me refiero a subir impuestos, ¿verdad? Sino me refiero a sentar a todos los actores de la economía nacional, empresarios, microempresarios, trabajadores, organizaciones sociales, tanques de pensamiento, etcétera, 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 para que hagamos un pacto fiscal que nos ayude a aumentar nuestra carga tributaria de una manera voluntaria, sin necesidad posiblemente de subir tasas, sino, como decía al principio, de ampliar la base de aquellos que contribuyen. La cosa es bien simple, ¿no? Guatemala tiene 1 millón de contribuyentes registrados. De ese 1 millón de contribuyentes registrados, alrededor de 120,000 en realidad declaran algo al mes. Eso quiere decir que 120,000 contribuyentes sostenemos 15 millones de personas, ¿no? Eso no puede ser, no tiene sentido, no es sostenible. Entonces hay que entrarle tarde o temprano a este tema. Y ahora, digamos, con esto de la invocación de la Carta de la OEA y todo tipo de cosas, sería tal vez un momento bueno para que en la discusión se incluyera el tema fiscal. Gracias, profesor. ¿Será posible que nos responda una última pregunta? Disculpe. Por supuesto, con todo gusto. Gracias, profesor. Nos preguntan, ¿en qué sentido se propone la reforma de la ley de bancos? Ya que es sumamente importante saber para dónde se dirige. Sí, mire, la reforma de la ley de bancos va más bien a cuestiones operativas de la banca. No es a temas que afecten directamente al usuario de la banca. El que puede afectar es que hay por ahí, dentro de esta reforma, una idea que va dirigida hacia hacer algún tipo de control de ciertos cobros exagerados de algunos emisores de tarjetas de crédito, ¿verdad? Esa parte de la ley es la que tendría un impacto. Todo lo demás va hacia la parte operativa y restrictiva del sistema financiero, es decir, a las reglas para tener grupos financieros, a las compras entre bancos, a las cantidades de capital mínimas que se necesitan para tener un banco, al tema de lavado de dinero dentro de la banca, ¿no? Control para esto. Excelente, profesor. Pues hemos estado recibiendo muchísimos agradecimientos por tan valioso aporte y guianza, excelente presentación. Pues muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y sus cátedras que siempre nos motivan y nos iluminan. Hemos llegado al fin de esta conferencia. Agradecemos al público por estar esta noche con todos nosotros. Esperamos que se encuentren muy bien. Muchísimas bendiciones y feliz noche para todos. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. A usted, gracias, profesor.